Bueno, buen día a todos. Esto es porque ahora empezó la grabación, así que por eso los saludo de nuevo. Vamos a compartir esto. ¿Se acuerdan que la semana pasada les dije que hoy íbamos a ver la parte de anticonceptivos? Pero primero, antes de ver, vamos a repasar un poquitito esto. ¿Se acuerdan lo que era el ciclo sexual femenino? Cómo estaba manejado por las hormonas y Ay, cómo sí, que era re difícil para entender. era re difícil para entenderlo, sí. Pero bueno, por eso lo vamos a repasar y después vamos a ver el por qué se tiene que usar de determinada manera todo lo que es el anticonceptivo. Vamos a recordar que el ciclo sexual femenino, el normal, duraba 28 días, más o menos 2 días. Puede ser de 30, puede ser de 26, hasta 33, 34 es normal. ¿No? Pero vamos a ver que este ciclo se divide en dos etapas. Una primera etapa que está manejada, por decirlo de alguna manera, por los estrógenos, y una segunda etapa que está manejada por la progesterona. ¿Se acuerdan que eh, al principio empezaba a actuar una hormona que se llamaba folículo estimulante, que actuaba a nivel del ovario? En el ovario empezaba, lo que hacía era empezar a madurar un óvulo, ¿m? Y una vez que el óvulo empezaba a madurar, empezaba a producir estrógenos. ¿M? Ustedes recuerden que los estrógenos los produce el óvulo, se producen en el ovario, y que están mediados, esa producción, por la folículo estimulante, que venía ¿de dónde venía la folículo estimulante? ¿Alguien se acuerda? Nadie se acuerda. Bueno, la folículo estimulante la producía la hipófisis. ¿eh? Empezaba a actuar en el ovario, empezaba a madurar el óvulo y el óvulo empieza a producir estrógeno. Una partecita muy particular que se llama teca interna. Hay una partecita en el óvulo que se llama teca interna y es lo que va a empezar a producir los estrógenos. Esos estrógenos van a regir durante la primer mitad del ciclo sexual femenino. Y esos mismos estrógenos van a ir aumentando, porque a medida que va madurando el óvulo, obviamente la producción de estrógenos cada vez es mayor, y va a ir empezando a preparar todo el útero para que después, en el caso de una fecundación, haya un lugarcito, digamos, para que el óvulo fecundado se implante en el útero. Pero todavía no se produjo la ovulación. Lo empieza a preparar, pero todavía no se produjo la ovulación. La ovulación se va a producir en el día 14. 14 si hablamos de un ciclo de 28 días. Si hablamos de un ciclo de 30 días, obviamente va a ser el día 15, porque exactamente coincide con la mitad del ciclo. ¿Y yo cómo voy a saber en qué momento la mujer está ovulando? De la única manera que lo puedo saber es si la mujer tiene ciclos regulares. ¿Mm? Si la mujer tiene ciclos regulares que todos los meses dura la misma cantidad de días, ¿Mm? O sea que el primer día del ciclo, que es el que coincide con el día que empieza la menstruación, ¿Mm? Al mes siguiente va a ocurrir en el mismo, o sea, no en el mismo día, obviamente, porque los meses no son todos iguales y aparte, cuando hablamos de 28 días, ya se nos corre. Pero, yo sé que si empezó hoy,
el próximo ciclo va a empezar 28 días después, ¿m? O 30 días después, o 26 días después. Si todos los meses aparecen cada 28 días, perdón, si todos los ciclos aparecen cada 28 días, cada 26, cada 30, que habíamos dicho que eran los normales, eso quiere decir que es un ciclo regular. Cuando ese ciclo es regular, yo ya sé que todos los ciclos, a la mitad, va a ocurrir la ovulación. ¿Qué pasa cuando no es regular? Cuando un ciclo dura 28 días, otro ciclo dura 30, otro ciclo dura 26. Bueno, ahí ya no podemos predecir exactamente qué día va a ocurrir la ovulación, precisamente porque no sabemos cuánto va a durar ese ciclo. Porque nosotros sabemos cuándo empieza, pero no sabemos cuándo termina ese ciclo irregular. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos dicho que el día 1 del ciclo coincidía con el primer día de la menstruación? Y el último día del ciclo es cuando arrancaba el ciclo siguiente. O sea, con el último día del ciclo es el primer día de la menstruación siguiente. Entonces, por eso yo les decía que yo sé cuándo empieza, pero no sé cuándo va a terminar, porque no sé cuándo va a aparecer el nuevo sangrado menstrual. ¿Hasta acá vamos bien o esto todavía plantea muchas dudas? Esto del ciclo, de cómo se desarrolla. Porque yo sé cuándo empieza, pero no sé cuándo termina. No, ahí se entendió. ¿Ahí se entendió bien? Perfecto. Sí. Bien. Entonces, vuelvo a repetir. Yo puedo predecir que la ovulación va a ocurrir X día, que va a coincidir con la mitad del ciclo, siempre y cuando los ciclos sean regulares. Si los ciclos no son regulares, nunca puedo predecir cuándo va a terminar. O cuándo va a arrancar el próximo, que es lo mismo. Pero bueno, nosotros vamos a tomar como modelo un ciclo regular. Nosotros vamos a ver que la primera mitad está regida por los estrógenos y la segunda mitad está regida por la progesterona. ¿Se acuerdan que la progesterona, en realidad, una vez que se había producido la ovulación, en el ovario que quedaba, el óvulo que quedaba como una especie de cascarita, se formaba lo que se denominaba el cuerpo lúteo. Ese cuerpo lúteo, que también está regido por la hormona luteneizante, que es otra hormonita que produce la hipófisis, y que le manda la orden a esa cascarita, que en vez de desarmarse, que forme precisamente el cuerpo lúteo, y empiece a producir progesterona. Esa progesterona va a manejar, digamos, la segunda parte del ciclo, va a hacer que el endometrio crezca más. Fíjense acá cómo está el endometrio y cómo está acá, que está todo mucho más agrandado, la pared del endometrio es mucho más gruesa. Tienen todas estas, ven, estas linitas rojas que están acá, son todas lo que se denominan las arterias espiraladas, que son lo que va a dar después, en el caso de que haya un embarazo, les va a dar toda la nutrición a todo lo que después va a formar la placenta. Entonces, obviamente, todo esto está formado gracias al estrógeno, pero va a estar mantenido por la progesterona. En el caso de que no haya habido un embarazo, no haya habido una fecundación, el día 28 o el día 27, en realidad, esa cascarita, ese cuerpo lúteo desaparece. Y al desaparecer, desaparece solito, así, desaparece. Y con esa desaparición del cuerpo lúteo, deja de producirse progesterona.
Y precisamente esa desaparición de la progesterona por desaparición del cuerpo lúteo es lo que produce el sangrado menstrual. ¿Mm? Cuando hay un embarazo, que yo necesito que todo este endometrio esté gordito, es como una especie de nido que va a recibir el huevo, igual que una palomita que hizo el nidito para que los huevos estén bien. Bueno, de hecho, el óvulo fecundado se llama así, huevo o cigoto. Toda esa progesterona que desapareció del cuerpo lúteo la va a empezar a producir la placenta. Y obviamente va a impedir que todo esto se caiga. Porque en el caso de que, de hecho, ahora después vamos a ver un poquitito de lo patológico, y vamos a ver que puede ocurrir esto también. Esperen que se me... Ahí está, me estaba acomodando. Bien. Hasta acá, ¿cómo vamos con todo este temita? Bien. Lo del estrógeno y la progesterona. Pero bueno, ustedes recuerden eso. Primera mitad del ciclo, regida por los estrógenos. Segunda mitad del ciclo, regida por la progesterona. Los estrógenos se empieza a producir en el óvulo que está madurando, gracias a la folículo estimulante, a partir más o menos del día 5, del día 6. Fíjense que esto que está acá marcado en rojo, es más o menos lo que dura el periodo menstrual. Bien. Vamos a ver un poquitito cuáles son las acciones farmacológicas de los estrógenos. Los estrógenos son los responsables del desarrollo de los caracteres sexuales secundarios femeninos, como el útero, las mamas, la vagina, el vello. Profe, tengo una pregunta. Dale, Mauro. Mauro. Mauro, sí, te conozco. Ahí en el gráfico muestra que en el primer día de sangrado Sí. parece que tiene más sangrado que el resto de los días. Yo tenía entendido que más o menos en la mitad del ciclo de sangrado es el mayor proporción. Eso es muy relativo, eso va a depender de cada mujer. Hay mujeres que empiezan con un sangrado abundante el primer día, después va decayendo, o puede ser como, así como vos decís, que empieza poquito, después se aumenta, después disminuye. Eso es muy relativo, eso depende mucho de cada mujer. Hay mujeres que tienen sangrados muy abundantes durante todo el tiempo. Hay mujeres que el sangrado dura 3 días, 2 días, 1 día, otras 6, 7, 10, algunas. Es muy, muy relativo. No hay una pauta que uno diga, esto es así. Bueno, gracias. No hay por qué. Bien. ¿Recuerdan entonces esto de los caracteres sexuales femeninos, los caracteres secundarios, que obviamente era la distribución del vello, el tamaño de la laringe, que era siempre un poco más chica que la del varón, por eso la mujer tiene la voz más aguda, excepto Joana y yo que fumamos, y bueno, eso es otra historia. No tener barba, no tener vello en el pecho, son todas esas cosas que a simple vista, nosotros miramos a un individuo y sabemos que es una mujer. Bien. Entonces soy una diva. ¿Por qué? Vos tenés barba, Juana, así que no. No es por el pelo largo. Bueno. Después, con respecto al útero, el aumento del tamaño y del peso por hipertrofia del miometrio y del endometrio. De eso también se ocupa los estrógenos. Sobre todo el aumento del endometrio. En la vagina produce hipertrofia e hiperplasia de la mucosa vaginal,
hiperplasia e hipertrofia son dos palabras que hablan de cosas que se agrandan, perdón, hipertrofia, no, bueno, está bien, que se agrandan las células, hacen que la mucosa de la vagina sea mucho más complaciente, por decirlo de alguna manera, que tenga lubricación, que tenga, o sea, todas las cosas necesarias para el coito, para precisamente, obviamente, recibir los espermatozoides para, obviamente, la gestación. Me puse nerviosa, qué tonta. Como si ustedes no fueran adultos. Bueno, sobre las glándulas mamarias, estimulan el crecimiento de los conductos mamarios, precisamente todo está preparado para un embarazo. Y después también tienen efectos metabólicos, dicen, tiene una acción metabólica débil, que es la responsable de la retención de líquido, que suele observarse en la segunda mitad del ciclo menstrual. Además, reducen la tolerancia a la glucosa. Esto es importante, ¿por qué? Esto del aumento, de la reducción de la tolerancia a la glucosa. La mayoría de las mujeres con diabetes no deberían consumir anticonceptivos. Ahora después vamos a ver en la composición de los anticonceptivos que tienen una gran cantidad de estrógenos, con lo cual ya de por sí los estrógenos propios más los estrógenos de los anticonceptivos aumentan muchísimo la cantidad de precisamente esto. Hacen que la tolerancia a la glucosa sea muchísimo más baja y ya sabemos que diabetes más intolerancia a la glucosa no son buenas amigas. Vamos a ver cuáles son los usos terapéuticos de los estrógenos. Insuficiencia ovárica. Esto de la insuficiencia ovárica se utiliza para desarrollar los caracteres sexuales secundarios. Obviamente se produce la insuficiencia ovárica cuando una niña que entra en el periodo de la menopausia, iba a decir, de la adolescencia, cuando empieza a producir estrógenos, es cuando empieza a desarrollarse, y empieza a desarrollar los caracteres sexuales. O sea, empiezan a crecer las mamas, empieza a crecer el vello en los lugares femeninos, y obviamente cuando el ovario de la niña que está en este periodo no está funcionando bien, no se va a producir estos cambios, va a tener, es como que va a tener siempre un aspecto de niña, a pesar de que puede llegar a tener 16, 17 años y tener un aspecto de una nena de 10, 12 años. Entonces, obviamente, en ese momento se utilizan como reemplazo. Lo que el ovario de la niña no produce, obviamente se lo tengo que dar por boca. En el síndrome menopáusico, ustedes se acuerdan que nosotros habíamos visto que los estrógenos eran uno de los de las cosas, de los componentes que aumentaban la fijación del calcio al hueso, y que precisamente en la menopausia aumentaba la predisposición a la osteoporosis por reducción de los estrógenos. Esto ahí les pone que su uso está debatido actualmente, realmente está bastante debatido, porque realmente hay otras cosas que pueden mejorar la fijación del calcio. Después también les habla de que mejoran los síntomas menopáusicos como los sofocos, la vaginitis atrofia y la osteoporosis, bueno, lo que hablábamos recién de la osteoporosis. Realmente hay otras cosas para solucionar todas estas. Y ustedes me van a decir, ¿y por qué? Sí, ¿por qué no usamos algo que sea natural? Vieron que yo siempre, cuando hablamos de tratamientos con cosas que nuestro cuerpo produce, siempre es lo mejor. Bueno, acá el problema con los estrógenos es que el uso de estrógenos
combatir, digamos, todos estos síntomas de la menopausia, traen como efecto adverso la posibilidad de un cáncer de endometrio. Entonces, vamos a ser realistas, ¿eh? Hay una alta probabilidad de desarrollo de cáncer de endometrio en mujeres que han utilizado estrógenos en el síndrome, para combatir el síndrome menopáusico, sobre todo en mujeres nulíparas, que no han tenido hijos, o en mujeres que han tenido un solo hijo. Y si esa probabilidad es alta, ahí ya me está contraindicando un poco este tratamiento de reemplazo. Porque de todas maneras tengo otras cosas que pueden actuar contra estos síntomas. Por otro lado, ¿se acuerdan que los estrógenos también ayudaban, por decirlo de alguna manera, a todo lo que era el sistema cardiovascular? Pero ¿qué ocurre? O sea, era como una especie de protección. De hecho, las mujeres, hasta que mientras tienen estrógenos, mientras tienen durante su vida fértil, digamos, tienen una protección gracias a los estrógenos contra todo lo que es enfermedad cardiovascular, sobre todo con el infarto y todas esas otras cosas. Pero ¿qué es lo que ocurre? Otra de las contraindicaciones o efectos adversos graves de los estrógenos vía oral se dan por un aumento de la capacidad de formar trombos, lo que se denomina trombofilia. Cuando aumenta esta cantidad o esta proporción de trombos, obviamente aumenta la probabilidad de que esos trombos se rompan, que viajen y que provoquen un tromboembolismo pulmonar, que es bastante grave. Algunos pueden pasar desapercibidos, pero muchos no. Y producir esta patología que es bastante importante y grave, como es un tromboembolismo pulmonar. Ustedes imagínense que un trombo, que por lo general se forma en las varices, en varices que a veces ni siquiera sabemos que tenemos porque están internas. Esos trombitos muchas veces se rompen, viajan por el torrente sanguíneo y se terminan incrustando en el pulmón. Si yo tengo el pulmón tapado con un trombo, ese pulmón va a tener una deficiencia bastante importante al momento de hacer el intercambio gaseoso. Es grave. Después vamos a ver... sí. ¿Sería coágulos, digamos? Exactamente. Ah. Es un coágulo, trombo y coágulo es lo mismo. Bien. Listo. Gracias, profe. Después vamos a ver el por qué. Porque la mayoría de los estrógenos, o sea, el cuerpo produce una determinada cantidad de estrógenos, un determinado tipo de estrógenos, que se pueden consumir, no siempre vía oral. ¿Por qué? Porque se metabolizan muy rápido. Y al metabolizarse tan rápido, no se pueden consumir. Porque me lo tomé, se metabolizó rapidísimo y desapareció. Entonces, obviamente no me sirve. Después, obviamente, se empezaron a producir los estrógenos sintéticos, y el problema está ahí, en los estrógenos sintéticos. Si bien son estrógenos que tienen las mismas características, hacen lo mismo que los estrógenos naturales, pero provocan estas cosas. Después, bueno, también les habla de la vaginitis senil atrófica. Eso obviamente pasa exactamente lo mismo que con el síndrome menopáusico.
Pero acá, cuando hablamos de senil, estamos hablando de una señora de 70 y pico de años, que suele combinarse también con bastantes molestias y sequedad a nivel vaginal. Entonces, si la señora tiene entre 70 y pico de años, a ella no me voy a estar preocupando demasiado por el problema de una posterior aparición de un cáncer de endometrio, porque lo más probable es que la señora lamentablemente fallezca antes por otro motivo que por un cáncer de endometrio. Dismenorrea. Dismenorrea no es otra cosa que las menstruaciones dolorosas, muy dolorosas. Por lo general se utilizan AINES, AINES potentes obviamente. Siempre el más recomendado para las dismenorreas es el diclofenac. Obviamente no aspirina. Aspirina, al tener un efecto anticoagulante bastante importante, no solamente que no va a calmar el dolor, sino que va a hacer que la hemorragia menstrual sea más fuerte, más abundante. Pero bueno, en el caso de que no respondan los AINES, sobre todo el diclofenac, se utilizan anticonceptivos, precisamente para tratar de combatir esta dismenorrea. Después también se pueden utilizar para la supresión de la lactancia, en el caso, por ejemplo, en el caso que haya un aborto espontáneo, o cualquier, o un mortinato, que el chiquito nació y se murió, obviamente hay que suprimir la lactancia, porque la mamá obviamente, aparte de tener el problema de la tristeza, encima va a estar produciendo leche y es incómodo. Cáncer de mama, en algunos cánceres de mama, no todos, hay distintos tipos de cáncer de mama, que por lo general se tratan con radioterapia, este tipo de cáncer de mama, o la cirugía, obviamente. Obviamente, si no responden a estos tratamientos, se utilizan también los estrógenos para mejorar un poco la calidad de vida. Y para el cáncer de próstata, cuando hay metástasis, y lo que se hace acá es tratar de, o sea, el cáncer de próstata en realidad está como muy relacionado con la hormona masculina, con la testosterona. Entonces, obviamente lo que se va a hacer es tratar de darle lo contrario, porque como está relacionado con el aumento de la testosterona, yo lo tengo que contrarrestar con algo que sea opuesto. Obviamente con los estrógenos. Obviamente se va a utilizar, como efecto adverso, obviamente pueden aparecer ginecomastia. Recuerden que los estrógenos hacían crecer las mamas, el varón también tiene glándula mamaria, nada más que atrofiada, entonces obviamente en algún momento puede llegar a producir ginecomastia en un varón con tratamiento con estrógenos. De hecho, es sabido, ya lo saben, que los travestis, precisamente para que le crezcan las mamas, para que empiece a perder el vello facial y para adquirir precisamente todas las características femeninas, consumen estrógenos. Y también para la castración, lo que se denomina castración química, también suelen utilizarse estrógenos en el varón. Bien, después les habla acá de los antiestrógenos, o sea, sustancias que actúan al revés. El tamoxifeno es uno de ellos, que también se utiliza en el tratamiento de cáncer de mama, y el clomifeno, que en realidad se utiliza para inducir la ovulación.
Esta inducción de la ovulación obviamente se utiliza para los tratamientos de infertilidad, y por lo general todo lo que es tratamiento de me trabe ahora, fertilización asistida. Entonces, cuando una mujer le cuesta quedar embarazada, se utiliza mucho el clomifeno, y el clomifeno aumenta la cantidad de óvulos que se maduran por ciclo, con lo cual se puede hacer una extracción para luego hacer un in vitro, o directamente se puede hacer una inseminación, pero siempre con el riesgo de, obviamente, de embarazos múltiples, porque no va a ser un le iba a preguntar eso justo. Exactamente. ¿Eso influye en los embarazos múltiples? Sí, totalmente. Porque en vez de estar madurando un solo óvulo, van a estar madurando varios. En el caso de que haya una inseminación artificial o natural también, obviamente puede haber varios óvulos que se fertilicen, y obviamente puede dar embarazos múltiples. Y con el in vitro también, porque cuando se implantan los óvulos, no se implanta un solo óvulo, se implantan varios. Bien, nos queda 1 minuto, así que vamos a cortar acá, vamos a esperar que se descargue la clase y vamos a arrancar de nuevo. Vayan juntando dudas para la próxima reunión.